Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, hoy voy a hablarles del tema que ustedes ya vieron en la miniatura sobre una película muy importante, por supuesto una historia desde la literatura escrita clásica llevada actualmente a la pantalla grande en el cine a través de esta película que se llama Pinocho de el director cineasta, como se ha llamado, Guillermo del Toro. Bueno, y como ustedes saben, los que conocen ya un poco el canal, yo soy escritora, soy poeta, soy narrador oral y en este canal vamos a hablar de literatura. Sin embargo, la literatura nos cuenta la historia que vemos en el mundo, entonces no puedo dejar como autora ni como lectora que soy de este mundo de mirar al detalle lo que sucede con estas nuevas historias que nos está presentando nuestro nuevo mundo, o pues lo que estamos viendo actualmente, lo que se ha denominado el posmodernismo. El autor original de Pinocho se llamó Carlo Collodi, que era su nombre artístico, su seudónimo, un autor, humorista y periodista italiano que escribe un libro llamado Las aventuras de Pinocho. Este es un libro que ha cambiado mucho desde la versión original. Sin embargo, esta versión de la cual yo les voy a hablar de forma inicial, que es la de Guillermo del Toro, por ejemplo, esta nueva versión llevada al cine se parece mucho a la original y según este mismo autor, él toma la historia de Collodi para representar este nuevo Pinocho. ¿Qué es lo que está sucediendo con las historias posmodernistas? Y yo aquí les he hablado en diferentes videos sobre la evolución de la literatura, ¿no? O sea, hablamos de literatura clásica, hablamos de literatura moderna y luego hablamos de literatura posmodernista. Ha cambiado de acuerdo al mismo contenido que nosotros estamos trayendo hacia la literatura. ¿Qué sucede? Nosotros como autores, cuando escribimos, vamos a escribir de acuerdo a la época en que vivimos. Muchos autores, se dice, son adelantados a su época y por eso han escrito historias que aparentemente no tienen nada que ver con su época actual. Sin embargo, en los casos que vamos a tocar hoy de Pinocho, tanto la versión de Guillermo del Toro como la de Disney, estas dos versiones confluyen en algo que se está viviendo actualmente en esta época posmodernista y que por supuesto en este canal vamos a mirar al detalle. Yo he venido hablándoles de una serie de elementos que confluyen cuando hablamos de la literatura posmoderna y es que desafortunadamente la literatura está siendo usada para una tendencia nueva que en realidad no lo es tanto, ya lo he mencionado en otros videos que les dejo acá para que ustedes se pongan un poco más en contexto, si les interesa, que es llamado hoy en día el progresismo o la agenda progresista. El progresismo tiene unos puntos que ha tocado y que repite constantemente y que vamos a mirar cómo, primero en esta versión de Guillermo del Toro, se hacen muy presentes y que lo mismo sucede en esta nueva versión de Disney del Pinocho original, que como les decía anteriormente ha tenido muchas versiones. La primera de ellas es algo que vi en otro video y que lo voy a dejar acá en la cajita de comentarios para que ustedes también vean a esta persona que es un filósofo, es un chico que tiene un contenido bastante interesante y que toca puntualmente lo que se refiere a estas nuevas ideologías. Me parece muy interesante también para que lo vean. Y él menciona algo que el progresismo está abanderando hoy y es que todo el tiempo pasado fue peor. Lo cual quiere decir que va en contraversión a la típica frase que nosotros conocíamos, tal vez a ustedes les suene conocido, que dice que todo tiempo pasado fue mejor. No, para el progresismo pasa todo lo contrario. Y él habla de algo que me parece muy importante tener en cuenta, que es el síndrome de Adán, que yo no lo conocía y se los presento ahora, y es cuando tú no estás de acuerdo con algo y el progresismo te va a decir que es porque tienes miedo del cambio que se está presentando y que por estar en contra, entonces tienes temor. Sencillamente es eso, es sencillamente pasar el temor para poderlo aceptar como algo normal y algo que está ya dentro del nuevo discurso o de la nueva historia que nos están planteando. Si miramos la versión de Pinocho, ambas, la de Guillermo del Toro y la de Pinocho de Disney, se presentan varias cuestiones que tienen relación con esto, ¿no? En primera instancia se muestra un Pinocho más moderno. En la de Guillermo del Toro, si no la han visto aún,
Gepetto pierde un hijo hipotético que tiene, que muere aparentemente en la guerra, ¿no? O por causa más bien de la guerra, y luego crea este muñeco de madera. En la versión de Disney pasa exactamente lo mismo, un poco más apegada a la versión clásica que muchos de nosotros vimos en Disney en los años 90. Pero existe una contraversión en lo que representaba o cómo se representaba el hada azul en su momento en la versión, por ejemplo, original de Disney. Yo aquí les estoy poniendo el hada azul que yo recuerdo en los años 90 cuando era una niña y vi por primera vez esta versión. Apareció una mujer rubia, blanca, de ojos claros, que se le presentaba a Pinocho en la noche y le hacía una especie de conjuro mágico para luego darle vida al muñeco de madera. Este muñeco famoso de madera en esta versión se la pasaba buscando su meta, que era volverse un niño de verdad. En las dos versiones que vamos a tocar hoy, que son la de Guillermo del Toro y la de Disney, sucede lo mismo. Llega una hada azul, con la gran diferencia de que esta hada azul es cambiada de manera drástica en ambos casos. Aquí vamos a ver algo puntual que el progresismo está avalando. En la de Disney vamos a observar esta imagen que están viendo ustedes acá, que ya la habrán visto muchas veces probablemente, en donde aparece una hada azul que en realidad muchas personas han dicho que parece un hombre vestido de hada, luego se ve que es una chica porque la actriz es una chica, pero que está representando a esta nueva ideología de género, donde primero no solamente no parece una mujer en realidad, sino que es como una mezcla, una mixtura, algo más andrógeno como se le ha llamado, sino que también tiene el color, la tez más oscura que la original, se puede decir que Disney había hecho en los años 90. Esto por supuesto no es nada extraño, ya ustedes han visto videos que yo he dejado acá de cómo se está implementando un cambio bastante brusco desde la colonización de las ideas. Y es que acá ya es claro desde el primer momento donde aparece el hada azul lo que nos quieren contar, lo que hay en el subtexto. En la historia de Guillermo del Toro aparece una hada azul también que en realidad ya ni siquiera es humana. Aquí ya estamos hablando de algo que se ha mencionado mucho en la agenda progresista, que los invito a que averigüen también, que es el llamado transhumanismo. Entonces ahí ya se puede ver evidenciado esto. Dos, esa hada es extraña, parece lo que se ha llamado un arconte, y aquí yo les voy a poner también la foto del arconte, y al otro lado les pongo la foto de el hada azul de la historia de Pinocho de Guillermo del Toro. Mucha gente ha dicho que es por el estilo que tiene Guillermo del Toro, que sus versiones siempre son más oscuras, pero acá hay un gran subtexto que yo les invito a ustedes que lo averigüen. Yo voy a tratar de tocarlo a grosso modo para no demorarme demasiado, pero les dejo siempre la tarea de que ustedes mismos vayan y averigüen, porque aparece mucho contenido ya que está hablando del tema. Al hablar de que todo tiempo pasado fue peor, entonces hablamos también de que tenemos que cambiar los valores, y aquí entramos con el segundo punto que me parece súper importante de la agenda progresista, y es cambiar los valores por los antivalores. En la historia de Guillermo del Toro se ve claramente esto. Si ustedes no han visto la película, yo no les recomiendo que la vean, pero hay muchas personas que ya han hecho análisis. Yo no la he visto, sino que me he enterado de esa raíz precisamente de los análisis, pero se presentan varios casos de los que les comento en diferentes escenas. Por ejemplo, el hecho de que en esta versión la mentira no sea vista como algo tan malo o que en realidad no sea negativo. Aquí vamos a hablar de algo que ha tocado mucho el progresismo, y es el tema de la relatividad. Cuando hablamos de una moral relativa, en estas historias nos están presentando el tema de la conciencia, que es simbolizada o ha sido siempre simbolizada por un grillito llamado Pepe Grillo, que en estas dos nuevas versiones, tanto en la de Disney como en la de Guillermo del Toro, en realidad no tiene mucha relevancia, porque aunque en realidad, claro, en la historia Pinocho debe escuchar a Pepito Grillo, de pronto en la de Disney se escucha un poco más a Pepito, que en la de Guillermo del Toro rompe por completo esto, y es que en realidad ya Pepito Grillo pasa a ser un personaje muy secundario en la historia del Toro, porque en realidad aparece, claro que sí, pero incluso el mismo autor, les voy a dejar aquí una entrevista también en la cajita de herramientas de descripción para que ustedes la vean, donde él mismo dice que en realidad el conocimiento ya lo tiene Pinocho, y que Pinocho viene a enseñarle incluso a Gepetto, y aquí ya voy a tocar más adelante este tema
de lo que se está viviendo, de cómo los chicos vienen a enseñar a los adultos en esta nueva era. Y entonces la conciencia es omitida en diferentes momentos. Se está avalando el antivalor en muchos momentos de estas historias, presentando la mentira como un recurso para salir de los problemas. Es verdad que en la versión de Disney, ya de por sí Pinocho era mentiroso y por eso le crecía la nariz. Y si ustedes han leído, y si no, léanse la versión original de Collodi, en donde él muestra a Pinocho, y Pinocho en realidad era mucho más oscuro, muy cercano a lo que Guillermo del Toro quiso representar. Y por eso cuando lo toma Disney, lo que hace Disney es tratar de cambiar esto para podérselo presentar a los niños. Pero en realidad el Pinocho de Collodi es más tramposo y más mentiroso lo que se presenta en la versión de Disney, la cual fue suavizada inicialmente para que pudiera ser una versión más infantil. Pero el caso no es este. El caso es que en realidad se está presentando en estas versiones nuevas algo muy cercano a lo que Collodi quería dar a entender, y estamos hablando desde hace muchos años atrás, ¿no? Y es esto de que la mentira puede ser usada como un recurso relativo. El gran problema del progresismo y de la relatividad es el hecho de que nosotros creamos la moral. Se está viviendo muy fuertemente el llamado antropocentrismo, en donde el ser humano es el centro de todo. Dios muere, ¿cierto? Desde lo que hablamos de cuando Nietzsche mató a Dios, y entonces ahora es el ser humano quien pone sus propias reglas. Este tema yo lo he hablado en varios de mis envíos en mi perfil de Facebook. Si quieren irlo a ver, lo van a encontrar ahí, me encuentran como Alicia Leven, en donde en realidad se está llevando a cabo, es un proceso que he mencionado en varios de los videos, que se mencionó por un señor de apellido Overton y que se llamó finalmente la ventana de Overton, donde algo inimaginable empieza a abrirse paso hasta llegar a ser muy aceptable en la sociedad, y es el hecho de que la moral rompe por completo con lo que era la moral anterior, ¿cierto? La moral nueva rompe este paradigma, que es lo que yo les decía del primer punto, por ejemplo, y de ese segundo punto, de reemplazar valores por antivalores. Aquí vamos a unir otro punto importante que el progresismo ha estado abanderando mucho durante estos 2 últimos años y antes de ello también, y es el hecho de que todo recae sobre el yo. Aquí volvemos con el antropocentrismo, ¿no? Yo soy mi brújula moral. Yo soy quien determino de manera relativa qué es bueno y qué es malo. Y en la versión sobre todo del Toro se presenta muchísimo esto en la historia de Pinocho. Pinocho en realidad es su brújula moral. Incluso hay una escena bastante polémica, ¿no? Y para muchos de los que creemos en Dios, para muchos de los que somos cristianos, es incluso invasiva, como suele ser ese tipo de colonización ideológica, como lo ha sido durante siglos la colonización, y es la burla frente a las creencias de otras personas. Pinocho se compara con Jesucristo. Incluso hay una escena muy ya icónica, para mí incluso distópica, donde Pinocho se compara con Jesús, que está crucificado en una iglesia tradicional, una iglesia católica, y le pregunta a Gepetto que por qué la gente quiere más a esa figura de madera que está colgada, que también es de madera como él, y no a él, que también es un muñeco de madera que tiene vida. Eso es algo muy típico del progresismo. Querer cambiar la religión, y yo he hablado de eso en muchos apartes, tal vez haga un video en algún momento sobre este tema puntualmente llevándolo a la literatura, y es como se quiere, entre comillas, cambiar el tema de la moral. Yo soy mi brújula, pero ahora se está imponiendo una nueva religión. Yo le decía a la gente, no se dejen engañar, no se equivoquen. No es que quieran que la religión desaparezca, sencillamente lo que quieren es cambiar a la nueva religión. La religión del progresismo. Aquí puntualmente estamos hablando de lo que yo les decía y del centro de la moral desde el yo, desde que el ser humano es quien pone las normas, y entonces rompemos con cualquier otro paradigma que haya provenido, por supuesto, de la religión tradicional. Recuerden el lema o uno de los lemas del progresismo, que todo tiempo pasado fue peor. Para que podamos cambiar eso, entonces tenemos que imponer nuevas normas, nuevos valores, lo que en realidad son antivalores. Tenemos que llamar a lo malo bueno, y así vamos a ir cambiando las ideas
de esta tradición que viene por siglos. Y esto trae algo adicional bien importante en el progresismo, en esta historia, por ejemplo, de Guillermo del Toro, y es el hecho de que hay un enemigo imaginario. Lo que se ha llamado enemigo imaginario. Si tú no estás de acuerdo, estás en mi contra. Esto es súper importante en la agenda progresista que se está llevando a cabo a partir de la literatura, y es mostrar, por ejemplo, aquí es claro que se muestra a los padres, ahí aparecen dos padres claros, en realidad yo pensaría que aparecen tres. Está el padre, en este caso representa el nazismo para los que lo hayan visto. Si no, no les voy a hacer más spoiler para que ustedes ya investiguen de qué se trata. Aparece el padre, que es Gepetto, que en realidad es mostrado como un hombre negligente, un hombre que no tiene sabiduría, que no sabe en realidad y que termina siendo a este muñeco de madera casi como si fuera un proceso similar a lo que pasa en la historia literaria de Frankenstein. Y da este resultado, ¿no? Que es este muñeco llamado Pinocho, que está de azul, semejante a cualquier otra cosa menos a la azul original, que le da vida, un soplo de vida, ¿no? Miren aquí cómo hacen la comparativa con el cristianismo, en donde es Dios quien da el soplo de vida al ser humano para que se convierta en lo que es. Y aquí pasa algo puntual, y es precisamente el decir, ojo, hay dos bandos, ¿no? El progresismo siempre presenta dos bandos, los buenos y los malos, los antagonistas y los protagonistas. Y en esas historias progresistas se hace mucho énfasis sobre esta parte. Se presentan los padres como malos y a los chicos como buenos. Aquí yo les voy a mencionar un autor que me encanta, que es Agustín Laje. Él no es escritor de literatura, de ficción, pero es politólogo y ha escrito ya más de 5 libros que hablan sobre este tema. Tiene uno nuevo que se llama Generación Idiota, que se lo recomiendo muchísimo. Y aquí él habla de un término que él acuña para esto, que es el adolescentrismo. Y es como el adolescente en nuestras nuevas generaciones, en este nuevo mundo, en este nuevo orden, es quien manda la parada, como puedo decirlo acá, muy al léxico de Colombia, que es el país del cual yo provengo, donde yo vivo. Y es que el adolescente se vuelve quien da las normas, el adolescente es quien pone las reglas de juego. Hoy en día incluso el adolescente gana mucho más, algunos adolescentes, que los mismos adultos, que incluso sus propios padres. Y Guillermo del Toro, en esta entrevista que les dejo en la cajita de descripción, dice claramente que es realmente Pinocho quien viene a enseñarle a Gepetto. Entonces miren cómo vuelve a recaer en el yo, en la brújula moral que hace unas décadas apenas atrás era impuesta por la gente que tiene más sabiduría. En este caso, las personas con mayor sabiduría pues son las que llevan más tiempo en este mundo. Lo que se brinda ahora es todo lo contrario. No importa cuánto tiempo lleves en este mundo, tú ya te las sabes todas y no necesitas ni de una brújula ni de un pepito grillo que representa tu conciencia, ni mucho menos de un Dios. Este cuarto punto, ya para terminar, me parece muy importante y se da en las dos versiones de Pinocho del 2022 y 2023, y es la negación de la realidad. ¿Cuál es la bandera más fuerte que ahonda el progresismo desde todas sus áreas? Yo aquí he hablado desde el feminismo, desde el racismo, desde el clasismo, indigenismo, entre otras, de las vertientes que sale de la agenda progresista, y es el hecho de que se niega la realidad con la palabra, incluso la realidad que se ha venido estableciendo por siglos. Un ejemplo de esto, los valores. Nos han dicho durante siglos que mentir es malo. Incluso en la historia de Pinocho, a él le sucede algo cuando miente, y es que le crece la nariz, precisamente como una especie de castigo a la mentira que está diciendo Pinocho, para que él se dé cuenta de las consecuencias que traen sus actos cuando miente. No porque la mentira lo vaya a sacar de un problema y pueda ser avalada en ciertos momentos. Miren aquí el relativismo, ¿no? Es relativo, tú puedes mentir y puedes robar y puedes ser un pillo en ciertos momentos, cuando de pronto eso te pueda sacar de un problema o cuando eso te pueda convenir o si tu brújula moral lo indica.
Eso es lo que nos cuentan estas historias, sobre todo la historia muy macabra que cuenta Guillermo del Toro. Y la negación de la realidad es algo que sucede en todos estos aspectos y estas vertientes. El hecho de que como yo me siento y me percibo, ¿no? Guillermo del Toro dice algo clave en la entrevista porque él fue el autor que escribió la historia que luego fue plasmada en lo audiovisual. Dice: Pinocho no quiere ser un niño de verdad, Pinocho ya es un niño de verdad, dice Guillermo del Toro. Quiere decir que Pinocho se percibe como un niño y en realidad desde la historia de los 90, Pinocho se observa con los demás niños y siempre le dice a Geppetto que él se siente igual que un niño de verdad, pero Geppetto le dice: no, tú eres de madera. Por eso el hada azul le dice a Pinocho que para que se pueda convertir en un niño de verdad, él tiene que pasar por una serie de pruebas y una de ellas es que no debe mentir. La segunda es que tiene que escuchar a su conciencia, que es Pepito Grillo. Tiene que hacerle caso a sus padres, en este caso su padre pues es Geppetto. Y adicional le dice que cuando ya cumpla todo esto, pase la tentación, que es otra de las pruebas que le pone, por eso él se mete en un problema y en otro y siempre Pepito Grillo está detrás de él tratando de ayudarlo. Ahí es cuando va a conseguir su meta y el objetivo de ser un niño de verdad, como una muestra de que el esfuerzo en realidad sirve para que tú te conviertas en lo que quieres ser. Esta versión de Guillermo del Toro muestra algo totalmente opuesto. Incluso la historia está tan tergiversada que se muestra a Pinocho comparándose todo el tiempo y percibiéndose, por ejemplo, cuando se percibe como alguien que puede estar cerca a la figura de Dios, porque ellos no me adoran a mí como lo adoran a él. Empezando, ¿no? Le dice claramente cuando se compara con Jesucristo. Él se percibe como un niño de verdad y en realidad Guillermo del Toro lo avala, dice, él es un niño de verdad. ¿Qué es lo que presenta el progresismo hoy, por ejemplo, con la ideología de género? Le dice a la gente que si tú te percibes como mujer y eres un hombre, en realidad negar la realidad funciona, aun cuando la teoría biológica, científica y teológica lo niega. Ese es un gran problema, porque yo lo decía precisamente en uno de estos videos que los invito a que vean en mi perfil de Facebook, donde yo no me puedo levantar un día a decir que el cielo es verde porque yo pensé y sentí que era verde. En realidad, negar la realidad a través de la palabra no sirve de nada. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, me están viendo ustedes ahora en la cámara, y yo les digo que yo soy una mujer asiática, negando mi realidad latina evidente, con mis rasgos físicos, porque yo hoy me percibí como una mujer asiática, me sentí así, y sencillamente necesito y requiero que ustedes me perciban de igual manera, eso no va a cambiar. El hecho de que yo niegue mi realidad, mis rasgos biológicos, físicos con la palabra, no cambia la realidad que los demás están viendo en este momento. Y ese es el gran problema del progresismo, que a la gente se le está diciendo, si usted quiere ver el cielo verde, no importa si todo el mundo lo ve azul. Y si Pinocho dice que es un niño de verdad, pues es un niño de verdad. No, resulta que Pinocho es un niño de madera. Y ahí hay una parte súper importante que se contradice con esto, ¿no? Y es que Pinocho es inmortal. Incluso Guillermo del Toro hace todo el tiempo alegoría a la inmortalidad de Pinocho. Pinocho muere, a diferencia de las otras versiones que conocíamos, incluso la nueva de Disney, Pinocho muere muchas veces ahí. Incluso él aparece hablando con el hermano del hada azul, que es un, no sé cómo llamarlo, un elemento similar, ¿sí? Una figura similar a la azul, que ya ni siquiera es humana en esta versión de Guillermo del Toro, en donde realmente se está, aparte de abanderando la muerte, que es un punto muy importante de la agenda progresista, que es la agenda del aborto, la agenda del suicidio asistido, y yo los invito a que investiguen sobre esto, y cómo la muerte se hace presente. Y aquí se le está diciendo a las nuevas generaciones y también a las viejas generaciones que se supone que nosotros podemos, entre comillas, ser inmortales, ¿cierto? Nosotros, entre comillas, estamos viviendo esta vida, vívala como quiera, porque igual posiblemente vaya a volver. Y yo les digo una cosa, eso no está probado teóricamente, como nada de la agenda progresista está probado. Solamente son ideologías. Y es que él muere varias veces. Y entonces esto de alguna manera le da muchas oportunidades, ¿sí? Tú puedes embarrarla muchas veces, pero vas a volver a la vida. Y eso es lo que presenta en este caso. O sea, la conciencia, ¿para qué existe?
Si tú igual la embarras, te mueres y vuelves a empezar. Casi como un videojuego, ¿no? Está negando todo el tiempo la realidad porque, ¿qué pasa? Él no es un niño de verdad. Si fuera un niño de verdad, moriría y posiblemente no podría volver a la vida, como le pasa a este personaje macabro de la historia de Guillermo del Toro. Como es de madera, él es inmortal. Incluso hay una escena donde Pinocho lo dice. Dice que él ve morir a todos los demás. Aparece una escena muy icónica donde él está como en la tumba de Geppetto. Aparece ahí porque en realidad él no puede morir. Lo cual quiere decir que por más que Pinocho niegue la realidad, veamos la dicotomía que sucede acá. Igual él es inmortal. Si fuera humano, no sería inmortal. Lo cual rompe con todo esto que nos propone la agenda progresista. El hecho de que yo diga que soy inmortal no me va a hacer inmortal. El hecho de que yo diga que soy un niño de madera, cuando soy un ser humano, evidentemente para sus ojos, soy una mujer humana, yo puedo decir que soy de madera, pero no soy de madera, eso no va a hacer que cambie. Entonces lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta acá con estas historias literarias que nos está presentando el progresismo cada vez con más fuerza y cada vez se hacen más populares, y esta versión, por ejemplo, gana el Globo de Oro y también está nominada a los Óscares, no es una coincidencia. Sencillamente todo esto, que parece solo literatura, que parece una historia creada para adolescentes, que dice Guillermo del Toro lo pueden ver los niños, y que es creada más que todo para adultos, porque es bastante fuerte en contenido y en imágenes, en realidad nos está contando un subtexto que yo los invito hoy a que lean, a que no permitan solamente que les lleguen con historias que aparentemente son adaptaciones. No es una sencilla adaptación y yo se los puedo asegurar. Y no soy yo la única que está hablando de eso. Entonces, consulten, yo les voy a dejar aquí en la cajita de descripción varios de los enlaces en donde ustedes van a encontrar esto. Me voy a comprometer con ustedes a dejarles enlaces para que ustedes también puedan ver el aporte que yo he tenido para poder hacer este tipo de videos. Los invito a que me ayuden a compartir porque, como es evidente, mis últimos videos han tenido muy pocas vistas y eso no es coincidencia. Sencillamente este tipo de contenido no es muy popular en YouTube ni en otras plataformas o redes sociales, precisamente por lo que está presentando, porque estamos en contraversión de lo que nos quiere presentar la agenda del Nuevo Mundo. Una agenda progresista que no es solamente literaria, es política, y lo que está buscando es cambiar las ideas de las personas para poder implementarse de manera fuerte. Y yo los invito a que investiguen lo que hay debajo de esto. Bueno, y agradeciéndoles muchísimo el estar aquí, espero que este video les haya servido, que investiguen por su lado, como los invito siempre a que hagan, y que sean ustedes mismos los que escriban su propia historia. No permitan que sean otros los que impriman ideas en su cabeza para que ustedes escriban esas historias que están viviendo día a día, sino que ustedes mismos son los únicos, recuerden, que pueden escribir su propia historia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Formándonos adecuadamente, sabiendo a quién tenemos que escuchar, ¿no? Y por supuesto, yo siempre voy a abanderar acá, desde hace un tiempo para acá lo vengo haciendo, y digo siempre porque espero que hasta el último aliento de mi vida lo pueda hacer y Dios me lo permita, los valores cristianos que nos han sido enseñados en nuestras familias y que muchos de nosotros avalamos, abanderamos y amamos, porque son el centro de nuestra vida y el centro de nuestra sociedad, que es lo que ha dicho Jesucristo, que es lo que ha mandado a través de su palabra. Este libro de literatura universal llamado Biblia, que muchos hoy rechazan, que muchos hoy incluso usan como medio de burla para burlarse de nuestras creencias, pero que no va a desaparecer y que no es una idea, que está comprobado de muchas maneras, incluso ha sido abanderado por la ciencia y por la biología, por supuesto, por lo que es evidente, por lo que no niega la palabra. Que Dios los bendiga en demasía y nos vemos en un próximo videito.